por algo más light, como voy a contar cuentos chinos, tengo miedo que no lo entiendan. Bueno, en un pueblo muy lejano en China, en el norte, un pueblito pequeñito, una familia de, bueno, un campesino viviendo solito en un campo muy, muy intenso. Cultivaban, trabajaban y un día, bueno, ya llega el tiempo, ¿no? Cosecharon. Entonces, el marido, el campesino, ¿no? Quería llevar todas las cosechas al pueblo a venderlos. Y la mujer, antes de que se fuera, le dije, ay, por favor, cuando vuelvas, tráeme un espejo, por favor. Y el marido, vale. Se fue con mucha prisa, ¿no? Y entonces llegó al pueblo, vendieron todas sus cosechas muy rápido. Y bueno, estaban muy contentos, ¿no? Entonces quedaron con sus amigos, ay, ¿cuánto tiempo no hemos visto, no? Venga, vamos a tomar algo, fiesta. Pegaron una fiesta. Estaban muy contentos en el restaurante y bueno, bebieron mucho. Y bueno, ya era muy tarde, quería irse a casa ya. Pero se recordó, mi mujer me dijo algo, ¿no? Que tiene que traer algo, pero no sé qué, no me acuerdo ya. Entonces se fue a una tienda, ¿no? De, digamos, un Toda 100. Estaba ahí mirando, ¿pero qué me decía? Es que no podía recordarlo. Entonces pilló una cosa que le llamó más atención, ¿no? Y apresuró a casa. Llegó a casa y, bueno, como llegó muy tarde, no tuvo tiempo de darle a su mujer el regalo. Entonces se lo dio la mañana siguiente. Y como no estaba muy seguro, ¿lo he comprado bien o no? Se lo dio a la mujer. Toma, tu regalo, me voy, adiós. Y se fue al campo. Y la mujer abrió, lo miraba, se echó a llorar. Desconsolada, sí. Y la suegra, pero, ay, Noela, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Es que el marido de pueblo ha traído una mujer. ¿Cómo? ¿Dónde? Allí, mira, allí. Entonces la suegra lo cogió y lo miraba, a ver, chica joven. ¡Ay, qué tonta! Si es una vieja llena de arrugas. Ay. Bueno, ya está, me cuento. Y luego, bueno, os voy a contar cómo se inventó los caracteres chinos. Bueno, en Taiwán hablamos chino. Lo que yo digo es, Taiwán es la China de verdad, ¿vale? Y China es China. ¿Y cómo se inventó los caracteres chinos? Bueno, hace 5.000, 6.000 años había 5 reyes muy importantes, ¿no? En la historia china. Pero bueno, son de leyenda, no está escrito en la historia. Y pues este rey amarillo, decimos sí, rey amarillo, no por nuestro pie, se llama rey amarillo de verdad. Y él tiene un oficial quien se encarga de repartir y controlar los números de cosechas también. Y en su casa, en casa de este oficial, tiene unas cuerdas de colores diferentes, ¿no? Y cada color representa un tipo de cosecha. Entonces lo tiene ahí, todos ataditos, con nudos diferentes. Claro, también diferentes cantidades de nudos también para representar diferentes tipos de cosechas y luego diferentes números, ¿no? Muy bien, así lo tienen muy bien controlado. Y el rey amarillo está muy contento. Parece que lo hace bien, ¿no? Pues le encargo más trabajo. A ver, entonces, pues tú, por favor, digo por favor, pero lo tienes que hacer tú, controlas también, vale, las cazas, lo controlas tú también, ¿vale? Y luego, sí, la población también, ¿vale? Por favor. Y algo más, sí, los días, las fiestas, también lo controlas tú, ¿vale? Ya que tú
dominas los números, ¿no? Mari, por favor, hazlo. Y este oficial, uy, cuántas cosas, ¿no? Las cazas, tantos animales, ¿cómo lo controlo? Ay, tengo que buscar, encontrar más colores de puertas. La población, ¿vale? Menos mal que hay hombres, mujeres, ya está, ¿no? Niños, viejos, pero ¿cómo controla tal? Uy, cuántos números, ¿no? Uy, difícil. Pero entonces se puso en casa a pensar y ha encontrado más puertas, pero mira, pasa el día así. Por ejemplo, cuando viene... ¡Ay! 我家的女儿生了，我家的女儿生了，你记一下，你记一下啊，你看可不可爱？可不可爱呀？Un niño nuevo. Ah, es una chica. Pues, inventado, ataré una conchita encima de la puerta. Y cuando estaba desatando, vinieron los cazadores. Oficial, mira, mira, mira. 2 conejos, 4 serpientes. Mira, este animal, no sé cómo se llama, pero átalo también, nótalo. Vale, un momento, ya lo he testado. Y es una chica, ¿no? Un momento. Luego vinieron otra vez. Un viejo. Ay. ¿Qué día es hoy ya? El cumpleaños de mi mujer muerta. Es que le tengo que poner incienso ya, pero ¿qué día es hoy? Ya lo comprobaré, ¿vale? Por favor, un momento. Así, pasa el día, ¡ay, qué lío! No puede ser. Entonces puse a pensar, tengo que inventar un sistema, ¿no? Para poder recordar todo. Pero no podía, es que realmente es complicado, ¿no? Entonces, vale, tampoco sirve que yo estoy aquí rompiendo cabeza. Voy a salir a cazar. Vale, entonces unieron con un grupo de cazadores. Se fueron a excursión, estaban contentos. Por fin puedo respirar un poquito más. Estaba ahí hablando con sus compañeros. ¿Cuánto tiempo? ¿No? Tú siempre estás en tu oficina, en tu casa, ahí solito. Cada vez estás más raro, ¿eh? Ahí hablando. Pero de repente pararon la trupa, pararon. ¿Qué pasa? El oficial está ahí mirando. ¿Qué pasa? ¿Qué están hablando adelante? ¿Qué pasa ahí? Y oí decir un hombre mayor, mira, creo que mejor vayamos a este. ¿Por qué? Porque ahí, mira, habrá un grupo de ciervos, tendremos muchas cazas. Y otro hombre, no, un momento, no, mejor vayamos al norte. Ahí veo que habrá una familia de jabalí. Hace tiempo que no comemos jabalí, ¿no? Qué bueno es, venga, vamos al norte. Sí. Y otro hombre, muy preocupado. Sí, jabalí es muy bueno, pero mira, es que me preocupa un poco. Es que en el oeste hay 2 tigres muy grandes. Y si no les cazamos, nos comerán a todos. Así que mejor vayamos a solucionar el problema primero. Y oficial ahí, detrás. ¿Qué están mirando? ¿Cómo es que saben todo eso? Entonces se adelantó. ¿Cómo es que sabéis todo eso? ¿Quién nos ha dicho eso? Tú no cazas, ¿no? Tú no sabes, ¿no? Mira, es que en el suelo hay huellas diferentes. Hay, mira, ciervos, hay jabalí, formas diferentes sus patas, hay tigres, su forma es diferente también. Allí se ve todo. Así no. Cada forma es una cosa. Así se inspiró y se fue a casa a empezar a dibujar. Eso inventó un sistema de iconos y lo usamos hasta ahora. Así es como se inventó los caracteres. Ya me llega el tiempo o puedo contar otro cuento. ¿Ya está? ¿Sí? Vale, es
Creo que ya está. ¿Sí? ¿Sí? En los cuentos chinos hay muchas fantasmas, ¿no? Y la versión para niños no es ni fantasmas mojadas ni nada, esas japonesas, no. Es todo un poco inocente. Es un cuento de un general que cuando era joven, bueno, este general es famoso por su valentía, ¿no? Y hay un pequeño anécdota, cuando era joven, él un día se fue a festear con sus amigos, ¿no? Y lo normal, tardaron mucho cuando terminan todo y ya está muy tarde ya. Y él solito tenía que andar a casa. Andar de Barcelona a Sabadell, cuando no hay ni coche, ni hay camino, ni hay luz, ni hay nada. Y solito andando, aunque sea muy valiente, le da un poco de yuyu, ¿no? Pero, vale. Yo no tengo miedo, yo me voy a casa, ¿no? Estos amigos no me acompañan, qué malos. Pero no hay problema. Así vaya andando hasta donde está realmente oscuro, que casi no se siente dónde está él, o sea, ni se siente a sí mismo. Qué oscuro está, ¿no? Y de repente se sentía, ay, dentro frío, qué raro. De repente giró. ¡Ey! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué me saltas encima así, delante, tan de repente? ¿Quién eres? Pero es una cosa, parece una persona, pero translúcido, semitransparente. ¿Qué es eso? Soy fantasma. ¿En serio? Pues yo soy fantasma también. ¿Sí? ¿A dónde vas? Yo voy a Sabadell. ¡Qué casualidad! Yo voy ahí también. Pues vamos juntos. Vale, no hay problema. Así que los dos andaban hacia Sabadell. Y él se ha acostumbrado muy rápidamente a la compañía de fantasma, entonces ya está un poco igual, le daba un poco igual ya. Se cansó un poco, sugirió, hermano fantasma, ¿qué te parece si andamos uno de espalda encima de otro, así turnando? No me parece mala idea. ¿Sí? Entonces, ¿me llevas tú primero? ¿Sí? Vale, sube. Giró. Subió el hombre. Pesas un poco, ¿no? Sí, es que acabo de morirme y no se ha perdido todo mi peso aún, por eso peso un poco. Fantasma. Vale, pues vamos. Ay. Seguían el camino, ¿no? Y andando llegaron a un río. Entonces el hombre, el general joven, bajó para cruzar el río, ¿no? Y el fantasma flotó encima de agua y no ha hecho ningún ruido. Muy rápidamente cruzó el río. El joven general andaba y se le saltaba agua por encima. Y el fantasma ahí, en este lado, mirando. Pero si agua no nos salpica, ¿cómo es que te salpica todo? ¿No sabes flotar? Ay, hermano, es que soy joven, acabo de morirme, ¿no sabes? ¿No te acuerdas ya? Ay. Cruzó el río. Cuando cruzaron los dos, el fantasma dijo, ya me toca a mí, ¿no? Ahora me llevas encima tuyo, ¿no? Sí, claro, sube, va. Lo llevaron, aguantaron un buen rato. Por fin, aún no llega, por fin, el joven general preguntó al fantasma,
hermano, te pregunto una cosa, ¿eh? Ya que soy joven, cuéntame, ¿qué tenemos miedo a los fantasmas? ¿A qué tenemos miedo a los fantasmas? Ay, pues te cuento, ten cuidado, que no descubren. Si descubren el ser humano, tú moverás en animal y ya no puedes reencarnar para nunca ya. Ten cuidado. Dijo en general, sin mal, sí, sin mal. Y cuando llegaron a... ¿Dónde? Muy bien. Cuando llegaron a Sabadell, pensaba, jolín, ahora ya hemos llegado ya, ¿qué hago? Y no puede ser, se va a empatar conmigo, a ver si me mata. Y el fantasma ahí arriba, llegamos ya, déjame bajar. No, déjame bajar. Se enfadó. Ay, sí, no desató. ¿Pero tú qué haces? ¿Qué te pasa? En general, ¿verdad? Jolín, no le puedo contar nada. Si le cuento, ¿qué hago? Le escupió al fantasma y se convirtió en una cabra y lo llevó a casa para vender.